Muy buenos días, queridos estudiantes. Reciban un cordial y cariñoso saludo de parte de la tía Sandra y de quien les habla, la tía Paola. En la clase del día de hoy vamos a hacer un repaso de los contenidos tratados en la unidad 4. Esta es nuestra clase número 12 de la unidad 4 y corresponde al viernes 27 de noviembre del 2020. Como les mencioné anteriormente, en la clase del día de hoy vamos a hacer repaso de los términos cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Vamos a recordar cómo extraer e interpretar información relacionada con los percentiles y vamos a utilizar las medidas de posición para comparar datos de población. No olviden tener a mano su cuaderno, su texto, su lápiz y su goma. Registrar en su cuaderno el objetivo de la clase y la fecha del día de hoy. Bien, como dijimos, esta clase es de repaso, por lo tanto vamos a recordar. Vamos a recordar contenidos y conceptos importantes que trabajamos en esta unidad. Vamos a comenzar con los cuartiles. Los cuartiles son una medida de posición que asume tres valores: el cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Diremos entonces que es el conjunto de datos ordenados de mayor a menor. Eso es muy importante, nunca lo olviden, niños y niñas, que se divide en 4 partes iguales. El cuartil 1 es el valor que acumula por debajo de él un 25% de valores iguales o inferiores a él. El cuartil 2 es el valor que acumula por debajo de él un 50% de valores iguales o inferiores a él. Y por último, el cuartil 3 es el valor que acumula valores por debajo de un 75% de valores iguales o inferiores a él. La posición central la ocupa el cuartil 2, que coincide con la mediana de los datos. Ahí pueden observar en el gráfico al final, ¿cierto?, la representación de cómo la muestra queda dividida en 4 partes iguales y que cada uno de los cuartiles corresponde a un 25% de la muestra. De manera práctica, lo que recién conversábamos lo vamos a visualizar en el siguiente ejemplo. Dice: observa el siguiente conjunto de datos ordenados. Ahí tenemos el conjunto de datos ordenados, que si nos damos el tiempo de contar, son 24 datos que van de el menor valor hacia el mayor valor. Y nos piden que aquí descubramos el valor, o calculemos en realidad el valor mínimo, el valor máximo, el valor del primer, segundo y tercer cuartil. Bien, si observamos, el valor más pequeño es el 1, por lo tanto el mínimo es 1. Ahora debemos descubrir los valores de los cuartiles, ¿sí? Pero es recomendable descubrir el valor del cuartil 2 o de la mediana y desde ahí hacer el cálculo después o luego del cuartil 1 y luego del cuartil o tercer cuartil, ¿ya? Del cuartil 3 o tercer cuartil. Bien, tenemos 24 datos, buscamos la mitad, ¿cierto?, de estos datos, que sería donde está la posición 12. Pero como es número par, no nos queda ningún valor solito. Entonces nosotros ¿qué debemos hacer? Sumar el valor de la posición 12 y 13, que en este caso sería 5 y 6. Y al sumar el 5 y el 6 nos da un total de 11. Y lo dividimos en 2 y nos da un valor de 5,5, lo que significa que el cuartil 2 o mediana tiene un valor de 5,5. Bien. Nuestra muestra está dividida en 2 partes iguales, ¿cierto? En cada lado que hay 12 valores, ¿sí? Y repetimos la misma operación para descubrir el valor del cuartil 1 o del primer cuartil. Tenemos 12 datos, buscamos la mitad, que sería 6, nos pasó lo mismo que en el ejercicio anterior. El valor, tenemos 12 datos que son números pares, ¿cierto? Entonces, tenemos para descubrir el valor del cuartil 1, sumar el valor de la posición 6 y de la posición 7. En este caso sería 2 y 3. Y 2 más 3 son 5.
Y 5 dividido en 2 nos da 2,5, por lo tanto el valor del cuartil 1 corresponde a 2,5. Repetimos lo mismo en el otro espacio entre el cuartil 2 y el valor máximo para descubrir el tercer cuartil. Contamos y llegamos a la posición 18 y 19. ¿Sí? Sumamos, los dos valores son 8, 8 y 8 son 16 y dividido en 2, el valor del cuartil 3 nos da 8. Y por último, observando toda nuestra muestra, nos podemos dar cuenta de que el valor máximo o más grande es 9. Muy bien. Esta misma muestra la vamos a representar gráficamente y lo vamos a hacer siguiendo las siguientes instrucciones. Primero vamos a marcar los 9 puntos, ¿cierto? Que son los valores que veíamos anteriormente sobre una misma línea en el cuaderno. Ustedes lo hacen en su cuaderno. Bien, ahí está el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Luego, vamos a trazar una línea que contenga los 9 puntos. Ahí trazamos la línea que va desde el número 1 hasta el número 9. Siguiente, vamos a marcar con otro color el valor mínimo, máximo, primer, segundo y tercer cuartil. Ahí marcamos el 1, ¿cierto? Con un color más rojo. El 9 y señalamos en donde estaba el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Y el cuartil 1 está, ¿cierto? Es 2,5, está entre el 2 y el 3, perdón. El cuartil 2 es 5,5 y está entre el 5 y el 6. Y ahí señalamos el 8. Y por último, vamos a formar un rectángulo entre el primer y el tercer cuartil. Los vamos a unir. Y ahí formamos el rectángulo, lo que nos lleva a lo que ya hemos trabajado también, que son los diagramas de cajón. Entre el primer y el tercer cuartil se forma el cajón, ¿cierto? Y el valor que hay entre el mínimo y el primer cuartil y entre el tercer cuartil y el máximo son los bigotes. Continuamos, ¿cierto?, con nuestro repaso y ahora de los cuartiles pasamos a otra medida de posición que son los percentiles. ¿Qué son los percentiles? Recordemos, los percentiles, ¿cierto?, son una medida de posición en la cual la muestra o todos los datos ordenados que tenemos nosotros se dividen en 100 partes iguales. Y la mediana en este caso es el percentil 50. ¿Cómo se calculan los percentiles? ¿Cómo yo hago el cálculo? Bien, podemos hacerlo de dos formas. La primera es multiplicando la cantidad de datos, que lo representamos con la letra n. Recuerden que n es un número que nosotros no podemos determinar, por eso le ponemos n. Por el percentil, que lo representamos con la letra p, y el resultado lo dividimos en 100. Ahí yo les puse un ejemplo. N le di el valor de 34, a P le di el valor de 38, percentil 38, ¿cierto? Y lo dividimos en 100. 34 por 38 nos da 1292 y al dividirlo en 100 nos da 12,92. La otra forma que podemos calcular el percentil es multiplicando la cantidad de datos, recuerden que lo representamos con la letra N, y directamente por el percentil. Con la letra P representamos el percentil. Entonces decimos n por p o p, ya. N valía 34 para seguir con el mismo ejemplo anterior y lo multiplicamos por 0,38 que correspondería al valor del percentil, 38. Y esa multiplicación nos da un valor de 12,92. O sea, obtenemos el mismo resultado aplicando cualquiera de las dos formas, la que se nos haga más cómoda. Al igual que en el caso de los cuartiles, vamos a ver los percentiles a través del siguiente ejemplo, el cálculo de percentiles a través del siguiente ejemplo. Tenemos un grupo de 15 personas que juegan básquetbol. Tenemos la estatura de estas 15 personas. Y debemos determinar el percentil 30, 60 y 90. ¿Cómo yo puedo determinar o cómo puedo calcular este percentil? Fácil. Recordemos, la fórmula es
multiplicando el valor del percentil que yo quiero descubrir por el total de mi muestra, que en este caso es 15, y lo divido en 100. Para calcular el percentil 30 debemos multiplicar 30 por 15 y dividirlo en 100. 30 por 15 nos da 450 y dividido en 100 nos da 4,5. Entonces, en mi muestra yo busco la posición del percentil 4,5, ¿sí? Y eso me da 171,5. Bien, lo mismo aplica para el percentil 60. Multiplico 60 por 15, lo que me da un valor de 900. Lo divido en 100 y la posición es 9. Ubico en mis datos la posición 9 y ese dato corresponde a 178. ¿Sí? ¿Les dio lo mismo? Bien. Y por último, para descubrir el percentil 90, multiplico 90 por 15 y eso me da un valor de 1350. Luego divido ese valor en 100 y me da 13,5. Ahora ubico mi muestra donde está la posición 13,5 y está en el valor 182,5. Ya extrajimos información de los percentiles, ¿cierto? Hicimos el cálculo y ahora vamos a tratar de entender qué significaba este cálculo que nosotros descubrimos, estos valores que nosotros descubrimos en relación a los percentiles. El percentil 30, ¿cierto? Significaba que el 30% de la muestra mide menos de un 171,5 y de 30 para llegar a 100 nos queda 70, ¿cierto? Entonces, y el 70% mide más de 171,5. En relación al percentil 60, eso lo podemos interpretar de la siguiente forma, que el 60% de la muestra mide menos de 178, pero también podemos decir que el 40% mide más de 178. En relación al percentil 90, podemos decir que el 90% de la muestra mide menos de 182,5. Y de 90 para llegar a 100 nos quedan 10, ¿cierto? Entonces podemos decir también que el 10% mide más de 182,5. En el siguiente ejemplo vamos a utilizar medidas de posición para comparar datos. Tenemos las notas de una segunda evaluación de matemáticas del octavo año A y el octavo año B. Ahí tenemos la tabla con las notas de ambos cursos y vamos a completar el siguiente cuadro y luego de completar el cuadro vamos a responder algunas preguntas. ¿Qué vamos a descubrir o a completar en ambos cursos? El valor del cuartil 1 y 3. Bien, vamos a partir diciendo que tenemos 13 datos en ambos cursos. Como les dije anteriormente, para descubrir los cuartiles 1 y 3 tenemos que partir descubriendo el valor del cuartil 2 o mediano. Como en ambos casos tenemos 13 datos, es una cifra impar, entonces es un poco más fácil porque es el valor que queda solo. En el octavo A sería el que ocupa la posición 7, ¿cierto? Que es un 4,2 y en el octavo B es un 4,5. ¿Ya? Y desde ahí vamos a descubrir el valor del cuartil 1 en ambos cursos y cuartil 3. Bien, en relación al octavo año A, nos fijamos que a partir del 4,2, que ocupa la posición 7, nos quedan 6 datos hacia la derecha y 6 datos hacia la izquierda. Entonces debemos buscar la mitad. Y en la mitad nos da un número par, porque son 6. Entonces sumamos la posición 3 y 4 en el octavo A, que es un 3, ¿cierto? Y 3 más 3 son 6, y 6 dividido en 2 nos da 3. Por lo tanto, el valor del cuartil 1 en el octavo año A corresponde a un 3. Vamos a descubrir el valor del cuartil 1 en el octavo B. Nos ubicamos en nuestra línea, ¿cierto? En nuestra tabla, y el valor de la posición 3
y 4 es un 3,5. Sumamos esos valores, 3,5 más 3,5 nos da 7 o 70 y dividido en 2 nos da un 3,5. Entonces el cuartil 1 en el octavo B es o equivale a un 3,5. Ahora nos posicionamos desde la mediana o cuartil 2 hasta el valor máximo. Hacemos lo mismo, contamos, tenemos 6 valores, por lo tanto llegamos a la mitad, contamos 3 y sería la posición o los valores que están en la posición 10 y 11. Los sumamos y los dividimos en 2. En el caso del octavo A sería la posición 10 corresponde a un 5,8, la posición 11 un 6,5. Sumamos 5,8 más 6,5 y eso nos da un valor de 123. Y al dividirlo en 2 nos da que corresponde el cuartil 3 a un 6,1. Y en el caso del octavo B, la posición 11 la ocupa un 5,6, perdón, la posición 10 la ocupa un 5,6, la posición 11 en la nota 6, y sumamos y eso nos da un total de 116. Y al dividirlo en 2, 116 nos da 5,8, entonces el valor del cuartil 3 en el octavo año B es un 5,8. Con la siguiente pregunta, o dando respuesta a la siguiente pregunta, vamos a analizar los resultados que obtuvimos en el ejemplo anterior. Por ejemplo, podemos responder o determinar qué curso es más homogéneo y por qué, de acuerdo a la información que obtuvimos. ¿Qué quiere decir homogéneo? Homogéneo se refiere a que la distribución de los datos tiene poca dispersión, que está más concentrado, o sea que la distancia entre el valor mínimo y el valor máximo no es tan grande, ¿ya? Y en ese sentido entonces podemos decir que el curso que es más homogéneo es el octavo año B, porque la diferencia entre la nota más baja y la más alta es más cercana que en el octavo año A. Debemos determinar qué curso tiene mejores notas en el 25% superior e indicar cómo obtuvimos esa información. Bien, el 25% superior se refiere al tercer cuartil, las notas que están sobre el tercer cuartil, ¿ya? Y en ese sentido, podemos decir, observando en nuestro cuadro que completamos, que el octavo año A tiene mejores notas, ya que el 25% de los estudiantes obtuvo nota mayor a 6,1. En cambio, en el octavo año B, el 25% obtuvo nota mayor a 5,8. Y por último, determinar qué curso tiene mejores notas en el 25% inferior e indicar cómo obtuvo la información. El 25% inferior se refiere a los valores que están bajo el primer cuartil, ¿ya? En el octavo año A teníamos que era un 3 y en el octavo año B que era un 3,5. Entonces eso nos lleva a concluir que el octavo año B tiene mejores notas en el 25% inferior, ya que el 75% de los estudiantes obtuvo una nota mayor a 3,5. En cambio, en el octavo año A, el 75% obtuvo una nota mayor a 3. Estamos llegando al final de nuestra clase de repaso. Sin embargo, igual como en cada una de nuestras últimas clases, deben responder el formulario con la evaluación formativa de la clase de hoy, ¿ya? Para eso pinchan el link que se adjunta al video de la clase del día de hoy. Hemos llegado al final de una nueva clase. Espero que haya sido provechosa, que hayan logrado aclarar sus dudas. Bueno, y si alguna duda quedó por ahí, ya saben, vuelvan a ver el video y también pueden consultarnos a la tía Sandra y a mí. Nos vamos con el siguiente mensaje que dice: el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. No deben de caer, niños. Sabemos que están cansados, sabemos que están agotados, que este nuevo sistema de trabajo todavía se nos hace un poco complejo. Sin embargo, también tenemos la certeza con la tía Sandra de que ustedes son capaces de salir adelante, que son capaces de esforzarse porque tienen ese espíritu. Y nosotros, como profesora jefe y profesoras de matemática de ustedes, creemos en ustedes y creemos en sus capacidades. Así que ánimo, adelante a completar su formulario y que cada vez va quedando menos.